Una de las enfermedades es la psoriasis y la dermatitis. Psoriasis y dermatitis atópicas. Traten de compararlas. La manera como aprender es comparar una cosa con otra y no es muy sencillo aprender. Esta es la definición de psoriasis. Es una proliferación de células. ¿Qué tipo de células? Queratinocitos. Miren, aquí vamos a hablar de una célula principal, queratinocitos, y una proliferación. Hay un inicio que ya no vamos a dar cuenta, que es lo que lo inicia. Por acá hay una reacción inflamatoria. Esta reacción inflamatoria da como consecuencia proliferación de células, y esta es la psoriasis. Es una placa psoriásica. La psoriasis entonces es una acumulación de queratinocitos. Pero en cualquier persona no sucede eso, sino en personas que tienen características genéticas definidas. ¿Qué características genéticas? Miren, por acá yo siempre les pongo lo que es más frecuente, lo que es más conocido, y que a veces son las preguntas del examen. ¿Qué gen es? El HLA. ¿Dónde nos venimos a encontrar de nuevo con el HLA? ¿Dónde habíamos hablado del HLA? En diabetes. De nuevo lo encontramos en el HLA. Pero otro gen ya. Y decíamos que el HLA ¿con quién tenía que ver? Con la presentación antigénica. Entonces de nuevo aquí el HLA tiene que ver con la presentación antigénica. Entonces aquí si nosotros vemos la psoriasis, aquí vemos las placas de psoriasis. ¿Dónde están relacionados los genes? Miren, ¿dónde están? Todo es con la presentación de antígenos. O sea, los antígenos relacionados con la presentación de la psoriasis, o los genes relacionados con aquellos relacionados con la presentación de antígenos, con las reacciones inflamatorias. Entonces es mucho más fácil de poder. Hay una predisposición genética que ya vemos cuál gen es. ¿Qué genes son? Hay esa predisposición, personas que tienen ese gen, personas que nacen con eso. Pero en estas personas se da de por sí la psoriasis, no es necesario tener esa predisposición, pero no es suficiente. Entonces tiene que haber alguna afectación del sistema inmune. ¿Cómo se sabe que hay esa presentación del sistema inmune? Porque vamos a identificar antígenos. Porque está involucrado la célula de Langerhans. Porque es una reacción donde está involucrado los linfocitos T. Entonces decimos, ¿de dónde aparecen los linfocitos T involucrados acá? Es una reacción del sistema inmune. Y porque hay una intolerancia a las acciones de los linfocitos T. Ya damos información. Muy bien, esa es una piel normal. Una piel normal con sus estratos. La dermis, miren dónde están las células inflamatorias. ¿Bien? Las células inflamatorias no están acá. Una que otra aparece, pero las células inflamatorias están aquí, en la dermis. Aquí será la epidermis y sus placas de la epidermis. ¿Dónde sucede la psoriasis? En la epidermis, arriba sucede. Entonces aquí tenemos la capa basal, el estrato granuloso, espinoso, granuloso y la capa de corneocitos o la capa córnea arriba. Entonces aquí va a suceder el problema de la psoriasis. Y aquí también vamos a hablar de la dermatitis atópica. Pero miren, las células inmunes están abajo. Entonces desde abajo tienen que hacer una reacción hacia arriba. Entonces, ¿qué hace el queratinocito? El queratinocito es la célula de la epidermis. Todas las células que van formando la epidermis serán queratinocitos. El queratinocito van haciendo desde abajo la capa basal y se va subiendo. Pero miren, ¿qué es el queratinocito? Es un sensor de daños. ¿Qué está buscando acá? Por estas reacciones, ¿qué encontrará? Por los receptores TOR, ¿qué busca? ¿Qué encuentra? Bacterias, sí, antígenos bacterianos. Pero por acá también detecta daños. Pues hay los patrones de microbios y los patrones de daños. Son dos patrones que busca acá el queratinocito. Acá detecta daños, por ejemplo, golpes, abrasiones, toxinas, detergentes, detecta mediante esto. O reacciones autoinmunes mediante los inflamasomas. Aquí detecta su propio ARN, por ejemplo, su propio ADN.
Pero después de hacer estas reacciones, miren en qué termina produciendo. Todo esto en el citoplasma, ¿qué termina siendo abajo? ¿Qué termina siendo? ¿Qué forma? En respuesta a todo eso, ¿qué forma? Interleuquinas. Interleuquinas. Pero miren, aquí hay otro participante. Los péptidos antimicrobianos. Son proteínas producidas por el queratinocito que trata de ayudar en la destrucción de los microbios. Vamos a ver, por ahí un péptido microbiano muy importante. Pero principalmente salen las citoquinas. Las citoquinas. La van produciendo el nombre, esa parte de lo que anteriormente. Aquí lo vemos, un péptido antimicrobiano. El péptido antimicrobiano mejor conocido es la catelicidina. Entonces es un péptido antimicrobiano. ¿Quién decíamos que lo produce? Los queratinocitos. En respuesta a gérmenes, en respuesta a microbios, principalmente ¿qué microbio? El Streptococcus beta hemolítico. Cualquier germen finalmente, pero esos son los Streptococcus beta hemolíticos. Entonces estos péptidos antimicrobianos van a ayudar a destruir a los microbios. Pero cuando ese péptido antimicrobiano que está en los corneocitos, está produciendo un sacán, miren, se puede unir con el ADN propio de nosotros. Se junta con el ADN y forma un ADN con el péptido antimicrobiano aquí. Y automáticamente ese ADN se transforma en un antígeno. Y ahora, como un DNA con este péptido, ya lo capta una célula presentadora de antígenos. Y ahora comenzó una reacción autoinmune. Miren como, por ejemplo, vamos a ver en el lupus. Una reacción que es totalmente normal de respuesta a microbios termina por ser una respuesta de agresión contra nosotros mismos. ¿Mediante quién lo ha hecho? Mediante esta proteína antimicrobiana que se ha juntado al ADN. Ahora este ADN es como si fuera una proteína totalmente extraña a nosotros mismos. Y ahora la célula presentadora de antígenos la va a detectar como extraña y ¿qué va a hacer? Comienza a inducir sus interleuquinas. Estas interleuquinas, ¿contra quién nos van a atacar ahora? Ya no es contra los microbios. ¿Contra quién va a ser? Contra nosotros mismos. ¿Sí? Entonces el ejemplo, miren, esto se conoce, es el ejemplo mejor conocido en la psoriasis, como una reacción a microbios termina siendo una reacción autoinmune. Los tipos de respuesta ya las conocemos, respuesta TH de los linfocitos. Primero, los dos tipos de respuesta de los linfocitos. Linfocitos CD4, linfocitos CD8 o citotóxicos. Hay los reguladores también que están por ahí. Aquí vamos CD8 y CD4. Por el lado CD4, la otra vez veíamos dos tipos de respuesta. Le decía, hay tres tipos de respuesta. La respuesta TH1, que básicamente es contra quién. Es una respuesta inflamatoria, proinflamatoria, la ponen ahí. Es una respuesta de reacción inflamatoria de nosotros. Pero tenemos la respuesta TH2. Y la respuesta TH2, ¿qué termina haciendo? Formando anticuerpos. Pero decíamos ahí la respuesta TH17. ¿Y qué termina haciendo con la respuesta TH17? Es una respuesta inflamatoria también, pero miren, aquí en esta enfermedad lo vamos a ver el papel que va a cumplir la TH17. Aquí también están los tipos de células, el tipo de respuesta, los agentes que van estimulando, las interleuquinas que usualmente van dirigiendo. Yo lo pongo, siempre les enseñaba, como si fuera un camino, como si fuera un inductor que te dice, andate por acá. ¿Quién es ese inductor? ¿Quién hace este tipo de interleuquinas? Al linfocito te le dices, dirígete por acá. Al otro le va a decir, dirígete por este lado. O al otro le dice, dirígete por acá. TH1, TH2 y
17. O sea, ¿quién es el que lo dirige? Las interleuquinas. ¿Y para qué se va por un camino o por otro? Porque forman diferentes citoquinas. Interleuquina 1, factor de necrosis tubular. Estas son las más importantes en la producción de anticuerpos y estas serán las más importantes en la respuesta TH17, que acá la vamos a ver. Entonces los linfocitos T que habíamos acá, va a haber un agente gatillador que se llama, y ahora vamos a ir conociendo más adelante. Hay un gatillo acá. Estos serán los queratinocitos. Esta es la placa psoriásica. O sea, esta es ya la respuesta que va a haber. Yo le decía, ¿por qué es inmunológica? Porque participan los linfocitos T. ¿Quién será esta? Un macrófago o una célula dendrítica expresando o presentando antígenos. Dos tipos de interleuquinas que orientan hacia la respuesta. Miren, esto es importante que lo aprendan, a esta y esta. La interleuquina 12, la interleuquina 23. Estas son de algunos libros, otros libros hablan de algunas diferencias, ¿no? Por ahí la vamos viendo. Y si yo produzco interleuquina 12, le digo al linfocito T, haz esta respuesta. Si yo produzco interleuquina 23, le digo al linfocito, haz este tipo de respuesta. Y en psoriasis vamos a ir por esos dos lados, TH1 y TH17. Van a ver la diferencia con la dermatitis atópica. Finalmente todo me va a dar proceso inflamatorio, todo, pero van a ser procesos diferentes. Por acá me va a producir factor de necrosis tumoral, interferón, y por acá me va a producir interleuquina 17. ¿Sí? Todo esto van a ver, y todo esto finalmente ¿hacia dónde se va a dirigir? ¿O hacia dónde se dirige todo esto? Hacia la misma piel. Hacia la misma piel. Miren, lo que terminaba siendo un agente estresante, ahora va a ser un proceso inflamatorio en la misma piel. Pero vamos a ver en qué termina ese proceso inflamatorio. Lo mismo, exactamente lo mismo. Un agente estresante, las interleuquinas que lo van orientando y dos tipos de respuesta. Respuesta TH1, respuesta TH17. La pregunta que normalmente les hago, ¿cuál es? La activación TH1 que hace la psoriasis es orientada ¿por quién? ¿Por quién? Interleuquina 2. Eran las otras. La respuesta TH17, ¿por quién es orientada? La interleuquina 23. Pero esta respuesta TH2, a su vez yo le decía, estas reacciones no se quedan ahí, siguen produciendo interleuquinas, como una secuencia. Y aquí es lo más interesante. Dos tipos de interleuquinas. Interleuquina 17 y interleuquina 23. Por lado de interleuquina 17, miren lo que produce. Produce, estos se llaman péptidos antimicrobianos. Todos estos son péptidos antimicrobianos. Pero por el lado de interleuquina 22, ¿a qué me induce? A un crecimiento desregulado de los queratinocitos. Y aquí ya voy a tener los queratinocitos que se van a reproducir muy rápidamente y van a subir hacia arriba. Y eso es la psoriasis. Esa es la psoriasis. Lo mismo. Un agente que ya lo vamos a ir conociendo, los agentes aquí, los desencadenantes, los gatilladores, van a estar acá. Célula presentadora de antígenos. Los dos tipos de respuesta. TH17 con sus dos tipos de interleuquinas produce. Interleuquina 17, interleuquina 22. Por la 22, ¿qué decía que hacía? Proliferación de queratinocitos. ¿Qué era la psoriasis? Proliferación de queratinocitos. La pregunta, ¿qué interleuquina me hace la proliferación de las placas psoriásicas? Finalmente va a ser la interleuquina. Lo mismo que veíamos. Lo mismo que por la interleuquina 17, ¿qué hacía? Producción de péptidos antimicrobianos. ¿Sí?
Esto sucede en todo en conjunto. Finalmente, por ejemplo, acá te pone, es la 22 y la 17. Esta es otra revista. Entonces la ponen las dos por ahí. O sea, no todo es exacto, este es un camino, pero mayormente se orienta así. Y por la respuesta TH1, tengo producida interleuquina 2, el factor de necrosis tumoral, que producía un proceso inflamatorio relacionado con los neutrones. La respuesta TH17, la respuesta TH1. Eso vino. Entonces hablábamos aquí del rol o de la función de los queratinocitos. Entonces le decía, los queratinocitos son células normales en el cuerpo, pero que van a proliferar de una manera desmedida, ya vimos por la interleuquina. Pero realmente estos queratinocitos, para que suceda eso, ¿qué tienen que tener? Alteraciones genéticas. Ahí están las alteraciones genéticas que nosotros llamamos inflamatorias. Muy bien, ¿y qué hacen estos queratinocitos? Miren, normalmente es así. Una placa de placa basal y las otras placas que se van juntando en placas. Miren cómo es una placa psoriásica. Capas de queratinocitos en mayor cantidad. De tal manera que la producción de estos queratinocitos es muy rápida. Es una diferenciación muy rápida hacia arriba y se van acumulando placas. Es una placa. Estas son las alteraciones que se producen en los queratinocitos. Lo mismo, miren, los queratinocitos que aumentan una gran cantidad de proliferación, ya hemos visto quién los hace. Estas son las alteraciones genéticas que tienen que ver y las células cloroplastas, claro. Pero hay un componente vascular, porque son placas. Hay un componente vascular que ya lo hemos visto también, que lo veíamos. En el ateroma, en las placas ateromatosas decíamos, tiene que haber irrigación sanguínea, porque son células, acá también son células. Usualmente los vasos sanguíneos llegan acá, pero la placa es más grande, entonces tiene que inducir de alguna manera una producción de vasos. Eso se llaman los neovasos, formación de vasos nuevos. Pero esos vasos no son normales. Lo mismo vamos a hablar cuando hablamos del cáncer. Los vasos no son nuevos. Pero miren, ¿de quién hablábamos la vez anterior? ¿De qué sustancia? Del factor de crecimiento vascular endógeno. Acá está de nuevo. Por acá está de nuevo el mismo. Hay otros factores involucrados, pero el factor más importante relacionado con la formación de neovasos en psoriasis es el factor de crecimiento vascular endógeno. Están formando nuevos vasos, placas de psoriasis con nuevos vasos. Por eso hay un signo que se llama el signo de, vamos a verlo en la parte práctica, después de ustedes. Hay un signo de la psoriasis que lo desprendes de la placa y sangra muy rápidamente. Ese es un signo de la psoriasis. Entonces, ¿por qué sangra tanto? ¿Por qué te sangran tanto esas placas? Porque hay una formación de vasos ahí. Es un signo característico de la psoriasis. Los gatilladores, ¿saben qué lo desencadena? Y están todos los tipos de lesiones, el alcohol, las drogas, el estrés, las infecciones. Y aquí hay un mecanismo como algunos de estos se relacionan con los gatilladores. Por ejemplo, le decía las streptolicinas. Como decía, yo le decía, ¿cómo reaccionaba contra el estreptococo? ¿Qué formaba? Péptidos antimicrobianos. Esos péptidos antimicrobianos, ¿qué hacían? Se unían al ADN, le decía, también se llama proteína. Al unirse al ADN, ¿qué hacen? Forman un ADN diferente. Y ese ADN ahora es captado como extraño.
es captado como es una reacción autoinmune. Entonces así participa, por ejemplo. Pero hay otras sustancias, por ejemplo el estrés. Son los pacientes con psoriasis lo desencadena mucho el estrés. Placas psoriásicas son desencadenadas por el estrés. Entonces, ¿cómo es que la psoriasis o cómo es que el estrés me desencadena la placa psoriásica? Acá está otra explicación. ¿Qué hace el estrés? Acá te dice, los traumatismos físicos o emocionales te liberan sustancia P. Esta sustancia P, aquí está la explicación, induce la liberación o la desgranulación de los mastocitos, y los mastocitos comienzan a liberar sustancias inflamatorias. Todas las sustancias inflamatorias hemos visto que terminan formando estas placas psoriásicas. Hay un incremento también en estos pacientes por el estrés, hay un incremento de un factor de crecimiento nervioso. Así lo considera, y que de nuevo se está relacionando con la sustancia P. Esos son los gatilladores. Siempre tienen que aprenderse qué función hemos visto de los linfocitos, de los neutrófilos. ¿Qué función hemos visto de los linfocitos? Decíamos acá. Célula presentadora de antígenos. Presentación a los linfocitos. ¿Qué linfocitos? CD4. CD4 y orientado a dos respuestas. TH1 y TH17, cada uno con sus respectivas interleuquinas. TH1, ¿qué me hace? Un proceso inflamatorio. Producción de interleuquinas, activación de neutrófilos, atracción de neutrófilos. Así termina la respuesta TH1. Pero por la TH17, ¿en qué termino? Produciendo antimipéptidos antimicrobianos y crecimiento o proliferación de los queratinos. Entonces tienen que aprenderse esas claves. Muy bien, en el lado de los procesos inflamatorios hay dos lesiones características en la psoriasis que se llaman las pústulas o los microabscesos. Estas pústulas suceden en la epidermis y estas pústulas suceden en la dermis. Es la gran diferencia. Es la gran diferencia, es lo que encontramos en una biopsia. Entonces, pero aquí ¿qué vemos? ¿Qué vemos? Neutrófilos. Entonces, ¿por quién serán dadas esas respuestas? ¿Por quién? ¿Quiénes serán dando eso? Interleuquinas, respuesta TH2, TH1, TH17 me dará esta respuesta. No, la TH1, la respuesta TH1 siempre termina tratando de destruir microbios. Siempre termina. Lo mismo, las mismas imágenes, son abscesos, son acumulaciones de neutrófilos. Un absceso es una acumulación de neutrófilos en respuesta en agresión contra alguien, agresión contra los microbios. Y hay un fenómeno que se llama el fenómeno de Coembra. Por ejemplo, esta es una cicatriz de una apendicitis en un paciente psoriásico. ¿Sí? Una reacción de una cicatriz de una apendicitis en un paciente psoriásico. ¿Qué es el fenómeno de Coembra? Es que aquí en estas células, en esta cicatriz, se forman placas psoriásicas. Miren, donde había una reacción, donde hay un golpe, donde hay un traumatismo, ahí se desarrolla la placa psoriásica. A eso se llama el fenómeno de Coembra. ¿En quién sucede? En los pacientes psoriásicos. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Qué va a suceder cuando hay una herida, cuando hay un corte? ¿Qué sucede? Una reacción inmunitaria de respuesta, producción de interleuquinas. Pero como la persona es psoriásica, ¿qué linfocitos tiene para reaccionar? Estos orientados hacia las respuestas TH1 y la respuesta TH17. Entonces, donde no había una placa psoriásica, ¿con qué responde? Con sus linfocitos T orientadas a formar placas psoriásicas. Esa es la explicación para decir por qué un paciente con una apendicitis desarrolla una placa psoriásica en su cicatriz. El fenómeno de Coembra se llama eso.
La caltosis es el aumento del grosor de la epidermis. ¿Por qué sucede eso? Por la acumulación de placas psoriásicas. ¿Quién lo produce? ¿Quién lo produce? El aumento de células de queratinocitos. ¿Quién decíamos que hacía? La respuesta es TH. Sí. La hiperkeratosis es el aumento del grosor nada más. Y por último, estos pacientes tienen mucho prurito. Ahora vamos a ver en la parte práctica, pero hay dos sustancias relacionadas con el prurito: las proteasas y las sustancias B. Una explicación a la acción de las proteasas. Vamos a desarrollar un poco más en la práctica porque es la manifestación clínica de la psoriasis. ¿Sí? La manifestación clínica de la psoriasis es la placa, el fenómeno de Koebner, el prurito como síntoma intenso y los signos propios de la placa psoriásica. Dos explicaciones para el prurito: la presencia de proteasas y la presencia de la sustancia P. Las zonas, esta pertenece a la parte clínica de la psoriasis. Hay varios tipos de psoriasis. Esta parte no lo vemos nosotros. Nosotros nos tratamos de desarrollar y explicar por qué un paciente hace psoriasis. Muy bien, este es un paciente con dermatitis atópica. Un fenómeno diferente, pero casi de las mismas características. La misma piel, con sus mismas capas. Por acá lo agregaron un estrato lúcido, lo más conocido es el estrato basal, el espinoso, el granuloso y el corto. La misma. Aquí le decía, las únicas células que están ahí, por acá no tan juntas, son las células presentadoras de antígenos, pero las células inmunológicas están en la dermis, no están en la epidermis. ¿Qué sucede con la psoriasis? Como les presentaba una imagen de la dermatitis, de la psoriasis. Aquí hablamos de la dermatitis atópica. Miren, va a haber alteraciones en la piel. En el psoriásico también decíamos, hay alteraciones en la piel, pero hablábamos de los queratinocitos. Aquí vamos a hablar también de algunas alteraciones de la piel, pero va a haber alteraciones inmunológicas, el mismo esquema, y factores que lo van desencadenando. Y todo sucede de una manera continua. ¿Sí? Los mismos factores: una piel alterada, una predisposición genética, alteraciones inmunológicas y aquellos gatilladores que vamos a ver que a veces son diferentes de las células. Los genes, ¿cuáles son los genes relacionados? Para que lo aprendan, los más importantes. Los más importantes siempre lo van a encontrar arriba. ¿Cuál será el gen relacionado con la psoriasis? El gen relacionada con la producción de una sustancia normal de la piel. ¿Cuál es? La filagrina. La filagrina es como una especie de proteínas alargadas que va juntando moléculas dentro de la piel, va juntando células, las va juntando unas con las otras, de tal manera que las células no se desprendan. Esa es la función de la filagrina, unir. Y si yo no tengo una filagrina normal, ¿qué va a pasar con mis células? Se van a desprender. Entonces, miren, las alteraciones genéticas en psoriasis, ¿en cuál la veíamos? Las alteraciones genéticas. El HLA, la representación antigénica. Aquí no la vemos, ¿la vemos con quién? Con la formación de filagrina. Con la formación de filagrina. Ahí están las alteraciones. Hay una marcha atópica que se llama, que aparece de niños como un eczema o dermatitis atópica. El eczema de la infancia se llama dermatitis atópica. Evoluciona hacia una alergia alimenticia, hacia una rinitis y a un asma. Se llama marcha atópica. De repente ustedes lo pueden ver en familiares, en hermanos. Se llama marcha atópica. Comienzan niños con esto que se rascan y se rascan y se rascan. Evoluciona a una alergia alimentaria, a una rinitis y a un asma. A eso se llama marcha atópica. Niños característicos.
Muy bien, los componentes entonces serán, les decía, una disfunción de la epidermis. ¿Esa epidermis con qué tiene relación? Principalmente les decía, con una alteración de la formación de filagrina. Hay una disminución de ceramidas que también se relaciona y proteasas. Apréndanse los tres factores que son tan importantes para la formación de la dermatitis atópica. Alteración de la filagrina, disminución de las ceramidas, no sé las ceramidas que son, y una mayor actividad de las proteasas. ¿Qué sean las proteasas? ¿Dónde lo veíamos? En el pulmón la veíamos. ¿Qué sean? También la veíamos en el rompimiento de la placa ateromatosa. ¿Qué lo hacía? Las proteasas. ¿Qué hacen las proteasas? Destruyen matriz, destruyen tejido. Muy bien, entonces tengo estas alteraciones. En las disfunciones inmunológicas, ¿qué tenemos? Alteraciones de los macrófagos, o sea, la respuesta que vamos a ver acá. Y los factores ambientales, veremos acá desde la dieta, el estrés, también la veíamos en la dermatitis atópica. Y aquí sí vamos a hablar de los alergenos, que no hablábamos en las psoriasis. En las psoriasis, ¿de qué hablábamos? De daño, de injurias, de estrés. Aquí hablamos de alergenos. Una de las diferencias de la microbiota intestinal. ¿De qué germen hablábamos en psoriasis? Del estreptococo. ¿Aquí de qué vamos a hablar? Del estafilococo. Son diferencias. La deficiencia de filagrina. La misma placa que decíamos que era, ¿qué capa es? El estrato basal. El estrato córneo está arriba. Basal. Estrato espinoso, granuloso y el estrato córneo. Si yo no tengo filagrina, ¿qué decíamos que estoy con las células? Se desprenden fácilmente. Son células que se van a desprender fácilmente. Y la finalidad de ese estrato córneo, ¿qué será? ¿Qué es el estrato córneo? ¿Cuál será su finalidad? Miren, son células que se van diferenciando en placas que se van juntando muy bien acá, que se adhieren unas con otras. ¿Cuál es la finalidad? Aislar. Y si yo no tengo ya ese estrato, ¿qué va a pasar? Estoy expuesto. ¿Quién estará viniendo por acá? El estafilococo. Miren la importancia de la filagrina. Entonces, si yo no tengo filagrina, voy a estar expuesto a eso. Muy bien, entonces la deficiencia de filagrina, por acá están los cromosomas. El cromosoma más importante relacionado con la formación de filagrina. Acá está. Hace como dos ciclos ¿dónde estaba? ¿Cómo voy a encontrar el cromosoma 1? Variación en el número de copias, o sea, puede tener simplemente menos cantidad de filagrina. Y las citoquinas que se relacionan con la formación de filagrina. Intervención 4, 13, 17, 22. ¿Hacia dónde se orientan esas respuestas? TH. Vamos a conocer un poquito más. Respuestas TH. Les hablaba de tres alteraciones: disminución o alteración de la filagrina. La segunda era la deficiencia de ceramidas. Las ceramidas son sustancias o son proteínas que tienen son proteínas grasas en realidad. ¿Y cuál es la finalidad de tener grasa o proteínas grasas en la piel? Conservar la humedad, hacer impermeable a la piel. Y si yo tengo una piel con menos cantidad de ceramidas, ¿qué va a pasar con mi piel? Esta será una piel normal, con sus placas, con sus capas de queratinocitos. Miren cómo va a ser una piel con deficiencia de ceramidas, totalmente expuesta. Esa es la piel de un paciente con dermatitis atópica. ¿Quién se relaciona con deficiencia de ceramidas? La respuesta es inmunológica. Cada vez que yo hago una respuesta inmunológica, si me voy por este lado, es la respuesta TH2, voy a comenzar a hacer estas deficiencias.
deficiencias de ceramidas. Las ceramidas, ¿qué hacen? Los va juntando acá de tal manera que la piel va conservando su humedad. Va conservando su humedad. Las ceramidas. Y la tercera, les decía, es que hay una gran actividad de las proteasas. Las proteasas, ¿qué eran? Eran proteínas propias de nosotros, que normalmente lo utilizamos como mecanismos de defensa. Pero si yo tengo una gran actividad de proteasas, ¿en qué va a terminar haciendo? Destruyendo mi propia célula. O sea, nuestras propias moléculas terminan por disminuir. ¿Qué disminuir? La hidratación de mi piel, la célula se va a descamar. Entonces, las tres alteraciones. La función de las células dendríticas, ¿cuál es su función principal? La presentación antigénica. La presentación antigénica. Yo decía, pueden presentarlo a los linfocitos T, los linfocitos T naive que se llaman, y orientar las respuestas. Aquí están los tres tipos de respuestas. TH1, la veíamos ahí a la interleuquina 12. La respuesta TH17, ¿de quién decíamos? La interleuquina 23. Pero ahora la vamos a ver la respuesta TH2. La respuesta TH2. Miren qué interleuquinas previamente yo tengo que orientarlas estas. 4, son muy fáciles de aprender, ¿ya? 4, 5 y la 3. Hasta la 3, se olviden de la 3. 4, 5, 3. Si yo oriento estas interleuquinas o estas células me orientan hacia producir estas interleuquinas, ¿hacia dónde se va a ir mi respuesta? A TH2. Por la respuesta TH2, ¿qué voy a formar? Anticuerpos. Entonces, aquí la vamos a poner. Aquí va a haber las reacciones, los gatilladores. Los gatilladores van a ser estos. Ácaros, alergenos, estará el polvo. Principalmente estarán los ácaros, algunos parásitos. ¿Esos quién los va a captar? La célula presentadora de antígeno. ¿Hacia quién? ¿Qué va a hacer con esas moléculas? La va a procesar y que la va a presentar a alguien. ¿A quién la presenta? A los linfocitos T CD4. ¿Y hacia dónde orienta su respuesta? En este caso la va a orientar a dos respuestas principales: TH1 y TH2. TH1 y TH2. Por TH1, ¿qué hace? Una respuesta inflamatoria producida por acumulación o respuesta de neutrófilos. Y por la respuesta TH2, ¿qué hace? Anticuerpos. Produce anticuerpos. Entonces, ¿anticuerpos contra quién? ¿Contra quién serán esos anticuerpos? Contra estas moléculas. Entonces, otra vez que yo me expongo a estas, ese era el proceso de sensibilización. Pero otra vez que yo me expongo de nuevo al polvo, de nuevo al polen, ¿qué voy a tener ahora? Yo voy a tener anticuerpos. Entonces la respuesta de nuevo sigue dando la vuelta. Ahí participan los linfocitos. Dos fases se consideran: la fase aguda, donde termino formando anticuerpos, y una fase crónica, donde yo termino formando un proceso inflamatorio. Una respuesta aguda con una gran producción de linfocitos T orientados básicamente a la respuesta TH2, producción de interleuquina 4, 5, 13. Las interleuquinas que estos me siguen produciendo, de nuevo son las mismas interleuquinas. ¿Y qué me hacen? Me atraen, de aquí, ¿qué me atraerán? De la sangre, me van a traer células. Polimorfos nucleares para hacer una respuesta crónica, pero atraen otras células. Los eosinófilos. Miren que no había en psoriasis, me atraen eosinófilos. Y estos eosinófilos
me van a producir aquí una infiltrado eosinófilo. Esa es la característica de las dermatitis atópicas, un infiltrado eosinófilo. Y aquí lo va a jalar los eosinófilos y las va a llegar, las también ponen en la dermis, y ahí van a estar los eosinófilos. Entonces la respuesta TH1 predomina, la respuesta aguda de respuesta inmediata predomina los TH2, la fase aguda. La fase crónica predomina la respuesta TH1 de infiltrado de neutrófilo. Finalmente hay algunos libros que les dicen las dos suceden, o sea, nunca hay una separada de la otra. Nunca una es separada de la otra, pero generalmente la mayoría de revistas la van a encontrar así. Dos tipos de respuestas de dermatitis atópica, la respuesta aguda y la respuesta crónica. Predomina en la respuesta aguda la respuesta TH2. La respuesta TH1 predomina en la reacción de leucocitos, de neutrófilos. Muy bien, entonces aquí tenemos los eosinófilos. Nosotros tenemos eosinófilos, las interleuquinas 4, 5, para encontrar su libro, son las que inducen a producir una gran cantidad de eosinófilos. Por eso esa respuesta se va por ese lado, las interleuquinas 5. Por ejemplo, acá está la interleuquina 5. ¿Qué hace? Atrae gran cantidad de eosinófilos. ¿A dónde los eosinófilos salen de mi sangre? Y van a causar una infiltración en ese sitio donde estoy desarrollando la dermatitis atópica. Por acá también vamos a encontrar hay una linfopoietina derivada del timo, así se llama, que es una sustancia que participa mucho en la producción de prurito, la interleuquina 31. Acá está la interleuquina 31. Son las sustancias relacionadas con el prurito, creo que son más adelante. Factores ambientales, veíamos en el otro, veíamos el estrés, veíamos los traumatismos, las heridas la veíamos. Aquí también va a haber factores ambientales. Aquí en primer lugar tenemos a la humedad y al sol. ¿Han conocido a un paciente con psoriasis? Ellos se ponen al sol, buscan el sol, porque la humedad lo desencadena. Aquí está la explicación. En el sol, ¿qué hace? El sol induce a una producción mayor de, ¿qué veíamos acá? En dermatitis atópica. ¿Qué veíamos aquí la deficiencia? ¿En qué era? En la filagrina. Entonces, estas rayos ultravioletas del sol inducen a una mayor producción de filagrina. No así en un ambiente nublado. Pues acá la diferencia. Entonces, ellos lo buscan las poblaciones. Muy bien, aquí tenemos una piel con dermatitis atópica. ¿Qué decíamos? Las tres características o alteraciones que hay en la piel. ¿Qué decíamos que había? Deficiencia de filagrina. ¿Qué más tenía? Disminución de ceramidas y aumento de proteasa. Por lo tanto, ¿cómo va a ser su piel? Seca. ¿Qué más? Y ahí es donde nosotros nos equivocamos en el tratamiento. Miren, la dermatitis, cuando ustedes entienden realmente la fisiopatología de las enfermedades, el tratamiento es muy sencillo. Porque si nosotros decimos que la piel de esa persona no es normal, el tratamiento ¿hacia qué lo dirigiré? Hacia intentar corregir esas deficiencias. Pero lo vemos a un paciente con dermatitis atópica y sinónimo de ¿qué creen que es? ¿De hongos? ¿De tratamiento para los hongos? No es participación de hongos. Ellos se rascan y se rascan y se rascan y se rascan. ¿Le damos? Alergia. Para la alergia. Encima es una alergia. ¿Y de qué nos ocupamos? De darle tratamiento
para alérgicos. El problema no es solo la alergia, los alergenos serán un componente más, pero hemos visto que su piel de estas personas es diferente. ¿Qué le daremos entonces? Su piel, ¿cómo se la decíamos? ¿Qué características tiene? Es seca, ¿qué hago? Lo hidrato. Por eso los tratamientos más importantes que han dado éxito en es una cosa realmente. Tengo una familia de unos amigos, todos sus hijos. Tiene un niño de 7 años, de 5 años y de 3 años. Los tres se raspan. Dermatitis atópica. ¿Cómo lo curamos? ¿Cómo lo ayudamos eso? Los niños tienen alteraciones genéticas de menos. ¿Pero cómo lo ayudo? Vamos a ver el origen de todo esto. ¿Qué diré que su piel es seca? ¿Qué le doy? Hidratantes. ¿Cuál será un hidratante, por ejemplo? Hay cremas hidratantes. ¿Sí? Cremas hidratantes. ¿Qué más será su piel? Es seca. Es una piel áspera, porque ¿qué decíamos? Es una piel muy delgada, porque ¿qué decíamos que pasaba con estas? Se desprenden, se salen. ¿Dónde lo pondremos? ¿En la humedad? No. Tenemos que ponerlo al sol. Eso lo va a ayudar. Por acá vamos a ver otros factores. Aquí está el estafilococo. El estafilococo aureus. ¿Qué decíamos? Que esta piel no es una piel que se defiende normal. Si no se defiende normal, ¿quién está esperando ahí? Estafilococo aureus. Va a proliferar más. No sigue exponiendo hacia estos péptidos del estafilococo aureus y sigo haciendo una reacción inflamatoria ahora contra estafilococo aureus. Estos pacientes tienen una gran cantidad de estafilococo aureus porque ahí viven, ahí encuentran. Esta es una interesante, me parece que no lo hemos visto todavía esta parte, se llama la teoría de la higiene. Teoría de la higiene, que trata de explicar una de las razones por las cuales los pacientes hacen dermatitis atópica. Se llama la teoría de la hipótesis de la higiene. Tiene un niño muy pobre que vive en la calle y tiene un niño como sus hermanitos que viven en su casa y nunca salen de su casa y que tiene absolutamente todo en su casa y ni siquiera sale para que se enferme. ¿Sí? No se expone a nada. Y el niño de la calle. Finalmente, ¿quién se enferma más? ¿Por qué? Se llama la teoría de la higiene. A este niño lo dividen en dos y para acá está expuesto, para acá está cuidado. El que no se expone a nada, ¿qué va a pasar con ese niño que no se expone a nada? No va formando, no va modulando su proceso de respuesta a microbios. Entonces, cuando vienen los microbios, ¿qué hace? ¿Qué hace cuando vienen los microbios? No sabe cómo reaccionar a su cuerpo. En cambio, este niño que está expuesto desde nacimiento hacia los microbios, ves un niño coge de la calle y come su naranja y no le pasa absolutamente nada. Eso decía, se cayó al piso, ya no le como nada. Al niño no le pasa nada, al otro sí se enferma más. Se llama teoría de la higiene. Entonces, este va modulando poco a poco sus respuestas hacia los microbios y va fortaleciendo sus respuestas. ¿Qué respuestas serán? TH1. ¿Y la respuesta TH1 en qué termina? Tratando de eliminar o de combatir a gérmenes, a microbios, a infecciones. Pero este niño que no ha estado expuesto, ¿con qué va a reaccionar? Con una respuesta TH2. ¿Y la respuesta TH2 en qué termina? Formando anticuerpos. Estas son las interleuquinas. Formando anticuerpos, pero como esa respuesta no es modulada, es una respuesta no regulada, termina siendo dermatitis
se llama la teoría de la higiene. Es para explicar el asma y para explicar la dermatitis atópica. Teoría de la higiene. El pH de la piel. Este es el pH normal, o lo más característico de nosotros. ¿Qué será? ¿Ácido o alcalino? Ácido. Y este se llama manto ácido y nos protege a nosotros. ¿Ves? Tampoco es tan ácido, ¿cierto? La acidez del estómago, ¿ves? 2. Ahora no es tan ácido. Mira, estamos hablando de 4 y de 5. El pH normal, 7, que diferencia ácido de alcalino. Entonces estamos hablando de por acá de una respuesta ácida. Esa respuesta ácida de alguna manera nos va protegiendo. Porque cuando nosotros a nuestra piel lo exponemos a un pH alcalino, ¿qué sucede? Se degradan los córneos, los queratinocitos. Entonces, ¿con qué jabón nos debemos lavar? El jabón es alcalino. Los detergentes, ¿saben qué pH tiene el detergente? ¿Es ácido? No, es alcalino. Por eso los dermatitis atópicos reaccionan tanto su piel, por el pH. ¿Sí? Entonces, hay jabones que lo desencadenan estas reacciones, por el pH. ¿Sí? Entonces estamos viendo, miren, estamos viendo el estafilococo aureus, estamos viendo la teoría de la higiene desde niño, el pH, la humedad, los gatilladores, el clima, los irritantes, las infecciones del estafilococo aureus, las alergias al polen, los más conocidos, y los alimentos. Pero no significa, porque algunos también a veces decimos, ya no le des ácidos a tu niño, ya no le des pescado a tu niño, ya no le des huevos. Tampoco se trata de eso, sino se trata de identificar lo que realmente es alérgico al niño. O sea, no se trata de prohibirlo todos los alimentos, ¿sí? Porque a este niño a veces van al médico y le dicen, ¿sabes qué? Suspéndelo todo, ya no le des ninguna fruta. No, tengo que ver y tratar de identificar cuál es el factor gatillador, cuál es el factor que lo desencadena. Esto también fue un poco difícil de encontrarlo porque también estos niños se desencadenan por el estrés. Tenía mi amigo que cada vez que iba a dar el examen se llenaba de ronchas. Cada vez terminaba el examen, ¿qué le pasaba? ¿Qué lo desencadenaba? El estrés. El estrés lo desencadenaba. Entonces ellos se desencadenan el estrés. Entonces decíamos, tratamos de buscar cómo el estrés, ¿no? En el otro lo hemos encontrado porque el estrés libera sustancia P y la sustancia P libera las sustancias que me pueden causar vómito. Pero por acá lo encontré que el estrés me libera mucho corticoides, me libera sustancias de corticoides, es una respuesta al estrés, los corticoides. Estos corticoides, ¿qué harían sobre mi piel? ¿Han visto personas con corticoides, que toman corticoides? ¿Cómo es su piel? Es delgada, es seca. Entonces, si es delgada y seca, ¿qué va a pasar? Está teniendo las condiciones para que ¿quién venga? Estafilococo aureus, sobreviva ahí, aumentan las proteas y esta piel ahora se va a formar como una dermatitis atópica. ¿Sí? Entonces, esta es una explicación cómo el estrés me desencadena una dermatitis atópica. De tal manera que si yo bloqueo esta parte, puedo ayudar a estas personas con el estrés. El mecanismo del estrés como generador de la enfermedad. Entonces hay dos teorías para la generación de la dermatitis. Se llama hipótesis de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Generalmente sucede porque ¿qué sucede primero? Entonces hay una teoría que hemos estado viendo desde la piel, que decíamos que tenía que tener esta piel. Las alteraciones de la piel, decíamos que era alteración de la filagrina, de la ceramida y de las proteasas. Eso decimos que eran las características.
Y a partir de ahí, esta piel ya no es normal, se expone a antígenos. Estos antígenos las vamos presentando y hay una respuesta sistémica a eso. ¿Pero con qué se origina? Con las alteraciones de la piel, de afuera hacia adentro. Y hay una respuesta de adentro hacia afuera. ¿Eso qué nos dice? Nos dice que esta persona tiene una predisposición a tener una gran respuesta, principalmente TH2. Yo le decía, ¿quién sucede? ¿En quién sucede esto? En aquellas personas que no han estado expuestas desde su niñez hacia los antígenos, hacia el medio externo. Entonces reaccionan con una respuesta predominante TH2. Y la respuesta TH2, ¿por qué termina formando? Anticuerpos, destruyendo ya, ahora sí, la filagrina, las alteraciones de la filagrina, y a partir de ahí de nuevo sucede el proceso inflamatorio. ¿Sí? Una que nace con las alteraciones de la piel, de la filagrina, y otro que nace con las respuestas que yo hago, TH2 principalmente. Muy bien, conocido también con el eczema, les decía que la imagen que presenté al inicio se llama marcha atópica. Generalmente este es el camino que siguen estos niños: eczema, alimentos a drogas, rinitis alérgica y así. La comienzan a desarrollar desde los 5 o 6 meses comienzan ya. El asma lo desarrolla alrededor de los 4 o 5 años. Esos niños se llaman marcha atópica. Marcha atópica. De las zonas que normalmente donde se producen las lesiones de la dermatitis atópica, no es en todo el cuerpo. En las flexuras generalmente es. ¿Por qué serán las flexuras? Porque decimos que son en zonas no expuestas. No expuestas. Ese es el eczema. Estos son los niños que se rascan y se rascan y se rascan. Es el eczema, a esas lesiones la conocemos como eczema. Y el mecanismo del prurito, les decía, en la dermatitis, en la psoriasis tiene prurito, aquí también tiene prurito. La explicación para el prurito tenía, yo les decía aquí, la linfopoyetina derivada químico acá. También estaba la interleuquina 31, les decía, y la gran cantidad que hay de mastocitos y de eocinos. No es lo mismo en psoriasis. ¿Qué faltaría acá, por ejemplo, en psoriasis? ¿Qué células están aquí y no están en el otro lado? Eosinófilos es uno de ellos, mastocitos es otro, y en el otro ¿qué tendremos? Capas y capas de queratinocitos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es dermatitis atópica? ¿Cuál es psoriasis? Dermatitis. ¿Qué es eso? ¿Factores ambientales lo vemos en los dos? Sí, en los dos hay factores ambientales. ¿Hay alteraciones genéticas en los dos? En los dos hay. No son los mismos genes, pero hay los dos también. ¿Hay una célula presentadora de antígeno en los dos? Sí, célula presentadora de antígeno en los dos. ¿Presentación al linfocito qué? En los dos. ¿Dónde comienza la diferencia? En la respuesta. En la respuesta. ¿Con qué responde acá? TH 2 1 y 17. TH 17. ¿Qué me hace la TH 17? Proliferación de queratina. Estos son los queratinocitos. Desde abajo, acá. Eso será psoriasis. Respuestas. Acá están los linfocitos T y las respuestas. ¿Qué hacen? TH1, TH17. TH1, TH17.
17. ¿Qué es eso? Dermatitis atópica. ¿Quién no tengo aquí? Los alergenos. Miren, hay un ácaro, un virus. ¿A quién lo vamos a encontrar? Al estafilococo aureus. Aquí les decía la interleuquina. Las que la van a producir en muy bien, aquí tendremos entonces a los eosinófilos, a los mastocitos productores de histamina, la célula presentadora de antígenos y la respuesta, los eosinófilos. Miren, ¿quién me jalaba? Les decía, ¿quién jalaba? La interleuquina 5, que me jala eosinófilos, están en la sangre, habrá una interleuquina que hace que yo produzca gran cantidad de eosinófilos y esos eosinófilos se van a salir de aquí. ¿Y a dónde se van? Les decía, se van a infiltrar esta zona y eso se llama infiltrado eosinófilo. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Célula presentadora de antígenos. Intradermis. ¿Qué respuesta me hace? ¿Qué respuesta me hace? TH2, para cambiar el TH2. ¿Qué más? Pero miren, ¿qué me hace? Luego, más. Aquí lo tengo al estafilococo aureus. ¿A dónde se me orienta esta respuesta? TH2, estafilococo aureus, raspados, acá piel seca, pérdida de agua, dermatitis. Entonces le decía, no es que solo TH2 existe, no es solo TH17 existe y la diferencia, no, sucede en todo, pero predominan esas respuestas. ¿Sí? Predominan esas respuestas, creo que es todo. Bueno, en su banner, muchos alumnos se acercaron a pedirme, porque dice que una manera como algunos han aprendido ha sido cuando he hecho preguntas. Hay 10 o hay 8 preguntas. Si ustedes la responden esas 8 preguntas, con toda seguridad, saben ya estos dos temas. ¿Pueden entrar a su banner? Sí, apágalo ya, eso que solo sea clase. El otro lo grabas en audio. ¿Sí grabó? ¿Lo grabó? Sí. A ver, Anita, ¿qué Ella no le gusta con su celular. No lo voy a coger para ver. Baja la mano para poder No, para ver el video. implicados en la psoriasis y dermatitis. ¿Cuáles son los que? Los relacionados con la psoriasis serán los HLA. El HLA se divide, después estás HLA1 y HLA2. Los dos principalmente, aquí se está implicando el HLA1. Y en la dermatitis atópica, los genes relacionados con la formación de filaggrin. Hay otros sí, pero esos serán los más importantes. Otros. ¿Tienes? ¿Cómo participan los factores ambientales sensoriales? Los factores ambientales en psoriasis. ¿Cómo participan? Los dos, en dermatitis atópica y si lo vamos siguiendo los dos. Los ambientales, en psoriasis. ¿Qué había en psoriasis? Estimula la producción de péptidos microbianos. Factores ambientales, cogamos dos, los del microbio. Los de los microbios. En psoriasis, ¿a quién le vamos a coger?
Estreptococo hemolítico. En dermatitis atópica la vamos a encontrar al estreptococo. Pero hay otros, sí, hay otros. Por ejemplo, les decía, el estrés, la injuria, los traumatismos, las heridas, los cortes. ¿En quiénes estarán? La humedad, la sequedad, el pH, serán por el lado de la dermatitis atópica. Pero ¿cómo participan estos? ¿Qué hacen estos? Por ejemplo, les decía, los más conocidos son las reacciones hacia los microbios. ¿Qué hacemos nosotros? En psoriasis. Induce a producción de quién? De péptidos antimicrobianos. Sí, que es una manera como nosotros nos defendemos de las infecciones. Muy bien, al tener péptidos antimicrobianos, ¿qué decíamos que había? Esos péptidos se van a juntar con proteínas propias de nosotros. Hay una cadena muy conocida, le decía, que era la catetricidina. Se juntaba, le decía, era un péptido antimicrobiano. ¿Con quién se juntaba? Con el ADN propio de nosotros. ¿Y qué forma? Ahora ya no es un ADN nuestro, sino es como si fuera extraño. Y ahora eso sí es captado por muy bien, entonces ahora sí es un ADN diferente. Y ahora sí la célula presentadora de antígeno la identifica y comienza a hacer sus respuestas inmunes. ¿Qué produce? Interleuquina. Produce interleuquina. Con el Streptococcus aureus será exactamente lo mismo. Será lo mismo. Pero por ahí no está la diferencia, porque los dos reaccionan de la misma manera. ¿En dónde lo vamos a encontrar la diferencia? En la respuesta que nos van a orientar. Y eso creo que es la tercera pregunta. ¿Qué dice? Las respuestas que vamos produciendo. ¿Qué respuestas vamos produciendo? En dermatitis atópica, ¿qué respuestas hago? T-helper 2 y T-helper 1. Y en psoriasis T-helper 17 y T-helper 1. Y me aprenderé cuáles son las interleuquinas que me van orientando a esto. Por esas respuestas, ¿dónde termino? Le decía. Eso no termina, son unas respuestas que tienen un final. TH17, ¿qué termina haciendo? Proliferación de queratina. Eso se llama placa psoriásica. Acantosis también se llama, la manifestación de la psoriasis, engrosamiento, por la misma proliferación. Psoriasis, le decía, era proliferación de queratina. La respuesta es la TH17. Pero hay respuesta TH1. ¿Qué me termina formando? Los microabscesos, la acumulación de neutrófilos, que siempre van a estar ahí. Por dermatitis atópica también tendré esa respuesta de neutrófilos y eso va a ser una respuesta propia. Pero ¿qué va a predominar? TH2. Y en la respuesta TH2, ¿qué hago? Formo anticuerpos. ¿Contra quién? Contra los que me originaron. Ese proceso inicial se llama sensibilización. O sea, ya estoy sensibilizado. Eso sucede en los momentos que yo me expongo por primera vez a un alergeno. Ahí será el proceso de sensibilización. Pero la segunda vez ya no es sensibilización, son respuestas más rápidas. Entonces, la segunda vez, si vendrá el alergeno, yo ya estoy sensibilizado. ¿Qué significa estar sensibilizado? Que ya tengo mis anticuerpos listos para actuar. ¿Qué lo va a detectar? Las inmunoglobulinas C, que van a estar, yo voy a tener una gran cantidad de inmunoglobulinas,
Y esas inmunoglobulinas se van a estar listas para captar a los antígenos con los cuales yo he reaccionado. Entonces la reacción va a ser mucho más rápida y mucho más intensa. La respuesta. ¿Otra pregunta? ¿No hay más? ¿Hay ocho preguntas? ¿Qué orientación siguen las alteraciones? ¿Qué orientación siguen ¿Qué orientación tiene? Ya lo hemos visto. ¿Sí? ¿Qué orientación tiene? En dermatitis atópica y en psoriasis. ¿Qué orientación? ¿Otra pregunta? Principales interleuquinas Vale. y sus funciones en psoriasis del Las interleuquinas, las que se relacionan primero con la respuesta TH1, las interleuquinas previas, las que me orientan ese camino. En las dos les decía que son diferentes. Y también las interleuquinas que me van produciendo cada respuesta. Sí, o sea, TH1 me produce interleuquinas, TH2 me produce interleuquinas y TH17 me produce interleuquinas. Y cada función será diferente. La que me producía placas de queratinocitos, ¿cuál era? 23. Pero había otra que era la La 12. 22, las producciones finales. Pero aquí en dermatitis atópica, ¿de qué interleuquinas hablábamos? La 3, 4, 4, 5, 13. 13. La interleuquina, había una por ahí, había 31, había la 33, había en otras. ¿Y eso con qué se relacionaba? Le decía, producción en con la generación del prurito. La interleuquina 5, ¿qué hacía? Le decía, atraía eosinófilos. Habrá diferencias en la histología de estas. Hacemos una biopsia de un paciente con dermatitis atópica y hacíamos una biopsia de un paciente con psoriasis. ¿Será diferente los hallazgos? Sí. ¿Cuál va a ser, por ejemplo? la presencia de eosinófilos en la dermatitis atópica. En dermatitis atópica, ¿qué encontraré? Eosinófilos. Eosinófilo infiltrado. Eosinófilo. O sea, una gran cantidad de eosinófilos. Habrá neutrófilos y todo, pero habrá una gran cantidad de eosinófilos. Son características. En una paciente con psoriasis, ¿qué habrá? Aumento de queratinocitos. Las placas estarán de queratinocitos. ¿Qué más habrá? Las pústulas, que les decía, es una acumulación de neutrófilos, las pústulas en la dermis y las pústulas en la epidermis. ¿Qué más habrá? Neovaso. Están propios del año pasado, así es la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una biopsia de un paciente con dermatitis atópica y una biopsia de un paciente con psoriasis? Esa fue la pregunta de hoy. Muy bien. ¿Han aprendido algo? Sí, o sea. Espero que sí. Pueden ir en paz. ¿Preguntas?